Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Bendito Señor, nos inclinamos ante su presencia en esta hora para darte gracias primeramente por todos los dones que recibimos a cada momento, por la dicha de la vida, de la provisión, la protección. Señor, gracias, porque tus cuidados, Señor, se van renovando todo el tiempo. Ahora queremos pedirte que a través del mensaje de tu palabra, tú puedas hablar, Señor, a los corazones, puedas mostrar tu bondad y tu misericordia a todo aquel que escuche, Señor, en un sentido de profunda necesidad espiritual. Que tú hables, Señor, y ministres por medio de tu palabra y de tu espíritu, conforme a tus misericordias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. A través de tu verdad, hasta que... Siempre constituye un gran desafío compartir en la palabra del Señor, porque, como siempre decimos, y es una gran verdad, no es la palabra del hombre o la persona que expone, sino que es la palabra que Dios tiene para su pueblo, y uno tiene que procurar en temor y en oración tratar de ser muy claro, interpretar muy correctamente lo que Dios quiere hablar. Y es un gran desafío el poder hacerlo, pero como siempre digo, junto con ser un gran desafío, es también un gran privilegio poder hablar del Señor y hablar acerca de lo que el Señor quiere y espera de nosotros. He estado compartiendo algunos temas con la congregación y quisiera poder de una u otra manera transmitir también este mensaje a los que el día de hoy tienen la posibilidad de estar escuchando a través de radioaliento.net. Hemos estado viendo, ¿no es cierto?, a través de las noticias y a través de lo que, ¿verdad?, se percibe en el ambiente, que hay tiempos que son bastante dificultosos, un desafío sin duda a la fe, y que de una u otra manera a veces traen inquietud a nuestros corazones, porque no siempre quizás tenemos la certeza o el carácter, el ánimo para poder enfrentar las cosas así como están. Y aunque quisiéramos evitarlo, muchas veces vamos a vivir tiempos difíciles, tiempos críticos, tiempos de gran incertidumbre. El tema es cómo nosotros podemos enfrentar estos tiempos, cómo podemos enfocarnos cuando estamos pasando precisamente por tiempos de dificultad. Y quiero comenzar esta reflexión con un versículo de la Escritura que yo sé resulta muy conocido para todos los que leen la Biblia o los que han participado en alguna iglesia por tiempos, porque generalmente se repite mucho, y es el pasaje del Salmo 91, verso 1, el cual dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sin duda que usted ha escuchado también esa palabra. Y aquí hay dos verbos que sobresalen: el verbo habitar y el verbo morar. Y aunque pareciera que son casi sinónimos, siempre hay alguna diferencia que lo hace bastante interesante. La palabra habitar indica un estado espiritual, mientras que la palabra morar es la consecuencia de estar habitando en un determinado lugar. Quiere decir que si tengo la voluntad deliberada de obedecer a Dios, entonces estoy en el lugar correcto. Estoy en el lugar donde me corresponde estar, y como consecuencia de estar habitando en ese lugar, entonces moro bajo bendición. ¿Se entiende? Y yo creo que muchos de los que están escuchando en esta hora están morando bajo la sombra del Dios Altísimo, del Omnipotente.
En la Escritura vamos a ver regularmente una nube para ejemplificar y simbolizar la presencia de Dios, la cobertura que hace Dios sobre su pueblo. Y en el Antiguo Testamento, cuando comenzamos a leer y ver la historia del pueblo de Israel mediante su peregrinaje en el desierto, nos vamos a encontrar con esta nube que representa la protección de Dios. Esa nube que simboliza la cobertura de Dios y el pueblo de Dios caminando bajo esa sombra, caminando bajo esa nube. Fuera de esa nube ellos no tenían nada. El desierto era vasto, el desierto era monótono, ellos no tenían instrumental para poder guiarse en el desierto, tomar una dirección en el desierto. Es decir, si la nube no hubiese estado con ellos, es probable que ellos hubiesen estado todo el tiempo dando vueltas en círculo sin tener un lugar o un punto hacia donde dirigirse. Por lo tanto, estando dentro de la nube, ellos tenían una dirección, ellos tenían una meta, ellos tenían un propósito, amén. Pero cuando salían de la nube, quedaban prácticamente a la intemperie, a expensas de las circunstancias. Bajo esa nube ellos podían optar a las promesas de Dios, pero fuera de esa nube ellos estaban solos. Estar bajo la nube implicaba que ellos estaban también en obediencia a Dios, porque ellos podían salirse de la nube también si lo hubiesen querido. Pero esas eran las circunstancias. La circunstancia de estar en obediencia era que eso le iba a traer la bendición y la dirección de Dios. Fíjese qué interesante es esto, porque cuando enfrentamos tiempos de desasosiego, tiempos críticos, si nosotros nos mantenemos bajo la nube de la cobertura, de la dirección de Dios, podemos estar tranquilos, seguros, confiados. Pero fuera de esa nube todo es un caos, todo es un problema, todo es una indefinición. Y es lo que podemos ver normalmente en personas que han dejado a Dios fuera de sus vidas. Cuando uno empieza a salirse de debajo de la nube, uno comienza a salirse de la nube cuando su mente, cuando sus sentimientos, su corazón comienza a quedarse afuera. A veces es probable que los pies estén dentro de la sombra, pero ya la mente empieza a estar afuera. Usted sabe lo que le pasó al pueblo de Israel, ¿no? Ellos estaban, la nube estaba allí, pero resulta que sus pensamientos en un momento determinado empezaron a divagar y ellos empezaron a desear regresar a Egipto. Hubo en ellos un corazón que anhelaba volver al sitio, al lugar de donde habían salido. Y esto es terrible porque todos nosotros sabemos lo que significa Egipto en el plano de lo espiritual. Allí estaba el lugar del juicio, de la condenación. Ellos no podían volver a Egipto, allí estaban oprimidos, estaban esclavizados. Pero fíjese cuán torpe puede llegar a ser una persona cuando pierde su mirada de Dios, cuando se desenfoca de los propósitos de Dios, empieza a desear Egipto como que fuera el gran lugar donde debe estar. Es decir, los pies de ellos estaban bajo la nube, pero su mente y su corazón había salido de debajo de la nube. Y yo pregunto en esta hora, ¿de qué vale tener los pies dentro de la nube si el corazón está lejos de ella? ¿De qué sirve tener los pies dentro de una iglesia si el corazón está lejos de ella? Saben, hermanos, viendo esto y analizando esto, me encuentro que la cobertura es algo muy importante.
La cobertura de Dios no es un lugar determinado, sino un estado espiritual. Y cuando comienzo a salir de ese estado espiritual, cuando no me siento cómodo, cómo estoy, dónde estoy espiritualmente hablando, cuando digo afuera estaría mejor y comienzo a suspirar por los manjares del mundo, entonces comienzo a deslizarme, a salirme de la cobertura de Dios. Dejo de morar a la sombra de Dios. Saben, Dios no quiere tus pies solamente, Él quiere prioritariamente tu corazón. No basta con que tú estés físicamente en un lugar simplemente porque tienes que cumplir, sino que tienes que aprender a amar el lugar donde Dios te puso. Aprender a disfrutar y a resplandecer en el lugar donde Dios te puso. Si nosotros vamos a Proverbios capítulo 23, verbo 26, ¿qué es lo que pide Dios? ¿Dice Dios, hijo mío, dame tus ofrendas? No dice eso. ¿Dice, dame tus dones? No dice eso. ¿Dice, dame tus pies? No, no dice eso. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y el corazón es el asiento de nuestra personalidad, nuestra esencia, nuestros afectos están allí. Por lo tanto, no sirve de nada estar haciendo cosas para Dios si el corazón está fuera de lo que Dios ha demandado. Si Dios no está en el control de la vida. Por lo tanto, querido, no es solo estar. No sirve nada decir estoy, solamente que no me siento cómodo aquí. Estoy, pero no participo. Estoy, pero no voy. Estoy, pero no me gusta. Porque eso significa que aunque tus pies estén dentro, ya tu corazón está afuera. Te has salido de la cobertura de Dios, de la dirección de Dios. A veces todo esto comienza como una cosa muy sutil, casi imperceptible, pensamientos quizás muy volátiles, pero que empiezan a traer un cierto malestar, hasta que sin darnos cuenta ya nos hemos salido de la sombra del Omnipotente. Por eso dice el Señor, hijo, dame tu corazón. Hijo, cuida tu corazón, porque de él fluye la vida. Y cuánta atención debemos prestar a este consejo de la palabra de Dios, mis hermanos. Nuestra relación con Dios no debe ser como la relación que a veces tenemos con nuestros vecinos. Porque nos encontramos con nuestros vecinos, los saludamos, por supuesto, pero luego ya lo dejamos partir. No tenemos una relación estrecha con ellos. Pero Dios sí quiere que tengamos una relación estrecha con Él. Que nuestra relación con Dios sea determinante en nuestra vida. Que propongamos en nuestro corazón cada día mantenernos bajo la nube de su presencia. Hay personas que siguen manteniendo un cierto hábito religioso. Siguen estando, pero su corazón está lejos. Oh, qué triste es la condición de los tales. Porque al fin de cuentas no son de aquí, ni de allá, ni de ninguna parte. Y pienso de pronto en los jóvenes. Los mayores quizás ya tienen una identidad definida, sea para bien o sea para mal. Pero los jóvenes que están formando sus criterios, que están determinando sus valores, ¿verdad? Quizás están estableciendo su identidad y lentamente los jóvenes cristianos están siendo atacados, están siendo bombardeados este tiempo, asediados con criterios humanistas que nada tienen que ver con Dios ni con su palabra, y es triste ver cómo muchos jóvenes, hijos de cristianos que prácticamente nacieron dentro de una iglesia, se han alejado del Señor. Han dejado de lado los consejos de sus padres, los consejos de sus pastores, de sus líderes, y están viviendo a expensas en este vasto desierto que se llama mundo. Han salido de la sombra del Altísimo. Se alejan. Cristo es el Señor de sus padres, pero no el Señor de ellos. Hermanos,
¡Qué tremendo es esto! Me recuerda a Roboam, el hijo de Salomón, cuando ascendió al trono de Judá. Él pensó que no era correcto que su padre se haya rodeado de pura gente vieja. Y entonces dice, yo me voy a rodear de consejeros jóvenes, gente joven igual que yo. ¿Y qué pasó? Sobrevino el caos, la vergüenza, la muerte, la destrucción en ese lugar. Porque la necedad está ligada al joven, dice su palabra. Nosotros no podemos esperar de los jóvenes que ellos provoquen los cambios porque ellos no tienen la experiencia, no tienen la determinación que tiene la gente mayor. Qué triste, hermanos, es abandonar la cobertura espiritual, ¿verdad? Porque cuando esto ocurre, entonces empezamos a salirnos de la promesa de Dios, a salirnos de la bendición de Dios. Y muchas veces, hermanos, como decía, esto se plantea de una manera tan sutil que al comienzo quizás no nos damos cuenta o no le damos la seriedad que esto revierte. Porque a veces vemos la mirada de las personas, en la mirada de las personas simplemente que ya hay algo como que no le gusta, como que no le pareció bien. Yo pido a Dios que levante una generación joven que realmente more bajo la sombra de Dios Altísimo, del Dios Omnipotente. Una generación de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo de Dios. Yo tengo mucha esperanza en esto, porque hay una promesa en la Biblia. Dice allí Malaquías capítulo 4, versículo 5. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y mire lo que dice el verso 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Quiere decir que el espíritu profético de Elías, ese mensaje lleno de fuego, lleno de unción, lleno del Espíritu Santo, no para entretener a la gente, no para aplaudir a la gente, se levantará como un baluarte de la gracia de Dios en los últimos tiempos. El espíritu de Elías traerá un mensaje profético lleno de fuego que hará que jóvenes, hombres, varones, mujeres, llenos del Espíritu de Dios, vuelvan el corazón de los padres y de los hijos hacia los padres, sanando familias, restaurando hogares, modificando estructuras de acuerdo con el consejo de Dios. Y yo quisiera en esta hora llevarle una historia que para usted también debe resultar muy conocida. La historia de Ruth. Allí en el primer capítulo se habla de que cierta familia, cierto matrimonio enfrentó un tiempo de crisis. Dice el primer versículo, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab y su mujer y 2 hijos suyos. Comienza situando esta historia en un lugar específico. Belén. A nosotros Belén nos resulta conocido porque es el lugar donde nació nuestro Señor Jesús. Amén. En realidad la palabra es Betlehem. ¿Y sabe usted lo que quiere decir Betlehem? Quiere decir casa de pan. Casa de pan. Y qué interesante, porque si seguimos leyendo la historia allí en Ruth, veremos que cierto día en la casa de pan no hubo pan. Crisis, problemas. Vino una crisis social profunda en ese lugar. Y también el pasaje nos presenta inmediatamente a los personajes de esta historia. El verso 2 dice, y el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Maglón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y quiero que nos enfoquemos en la enseñanza espiritual de esta historia. El lugar de la provisión, el lugar de la cobertura, el lugar de la promesa de pan era Betlehem, no era Moab. Sin embargo, este varón cuyo nombre era Elimelech
cuando llega la crisis, cuando se presenta el problema, él toma a su esposa y a sus 2 hijos varones, los saca de Belén, los saca del lugar de la provisión, los saca de la cobertura en medio de la crisis y los lleva hacia Moab. Quiere decir que él, en lugar de esperar en Dios, en lugar de buscar la voluntad de Dios de quedarse en Belén, él emprendió un viaje, pero un viaje sin Dios de por medio. Él careció de percepción espiritual, aquella que tuvo Moisés en el desierto cuando le dijo al Señor: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. El hombre de fe, la mujer de fe, sabe que no puede moverse del lugar a no ser por orden expresa de Dios. Si la cobertura de Dios, si la nube de Dios verdaderamente lo va a seguir. Pero Elimelech estuvo falto en esto. Tomó a su esposa, Noemí, que traducido es alegría, a un hijo suyo cuyo nombre era Kelión, que traducido es débil, y otro hijo cuyo nombre era Malón, que quiere decir enfermo. Y se fueron a Moab. Pero Moab no estaba en los planes de Dios. Moab no estaba en los planes de la promesa de Dios. Cuando llegó la crisis, este hombre se desenfocó, perdió el rumbo y tomó a su familia y la llevó a la ruina prácticamente. Que Dios nos hable, hermanos. ¿Qué haces tú cuando viene la crisis? ¿Qué haces tú como padre, como madre, cuando llega la crisis? ¿Tomas a tu familia y huyes hacia Moab? ¿Sabes quién era Moab? ¿Por qué se llamaba Moab ese lugar? Moab fue uno de los hijos incestuosos que Lot tuvo con su hija mayor. ¿Escuchó eso? Uno de los hijos que Lot tuvo con su hija mayor, eso se llama incesto. Y no vaya a usted a creer que esto fue cosa del azar o que Lot, por su estado de embriaguez, él no tenía responsabilidad moral. Porque desde el momento que Lot tomó a su familia y la llevó a Sodoma, algo se rompió en él. Él salió de la cobertura espiritual y vivió a expensas de las tinieblas. Y cuando tú sales de la cobertura de Dios, simplemente todo se pudre delante tuyo. Los novios de sus hijas, sus yernos, eran sodomitas. Su mujer era una mujer sin identidad, una mujer vacía. Sus hijas decidieron emborrachar a su padre para acostarse con él y tener descendencia con él. Puedes ver lo torcido de sus mentes. ¿De dónde sacaron esta aberración? Era lo que se estilaba ya en Sodoma. Y son los paradigmas de hoy. Porque hoy la sociedad te dice nada está mal. Si te produce placer, solo hazlo. No se ve el problema, todo es normal. Así están las cosas hoy por hoy. Qué fácil es tomar la familia, porque ahora yo me voy a Moab, me voy al mundo y comienzo a hacer programas para Moab, pero resulta que en Moab tampoco había pan, no te engañes. Y lo que resultó más doloroso para Noemí, más perturbador, es que se le murió el esposo y luego se le murieron ambos hijos. Cuidado, hermano. Esto no sucede por casualidad. Ellos habían decidido emprender un viaje sin Dios. Y cuando decidimos salirnos de la cobertura de Dios, van a haber consecuencias, escúchalo. Si no en esta vida, las habrá en la próxima. Y allí estaba Noemí, viuda y con 2 nueras, viudas también. ¿Cómo enfrentas esa crisis? ¿Cómo te levantas después de esto? Qué lástima que haya tantos que deciden tomar sus familias y cruzar la frontera de la comunión con Dios. A veces las excusas son tan infantiles. Y es que yo me congregaba en una iglesia, pero descubrí que allí iban puros hipócritas. Yo pregunto, ¿será que en el mundo no hay hipócritas o solamente los hay en la iglesia?
No, es que los hermanos de allá no demuestran amor fraternal. Por eso me fui. Claro, porque seguramente en el mundo todo es amor. Entonces estoy mejor allá. No te engañes. No seas necio. Saben, creo que Dios siempre nos llama en el momento oportuno. Por amor nos apercibe. Noemí, estando en Moab, ya había pasado 10 años. Y dice el verso 6 del capítulo 1 de Ruth, que oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Entonces decidió regresar junto a sus 2 nueras. No obstante, una de ellas, Orfa, decide quedarse en Moab. La otra, Ruth, decide continuar con ella. Esa es una bonita historia. Es otra historia, quizá alguna vez estemos hablando de eso. Pero ahora nos vamos a enfocar en esto otro. Y cuando llegaron nuevamente a Betlehem, a la casa de pan, es decir, cuando volvió Noemí al consejo de Dios, a la palabra de Dios, la ven llegar. Y todavía quedaban algunos que la conocían. Y otros decían, ¿de verdad es Noemí? Y me imagino que la saludaban. Hola Noemí, nos alegra verte de nuevo. Recuerde usted que Noemí significa alegría, significa gozo. Por eso cuando lo llaman por su nombre, ella los hace callar y le dice, por favor, no me llamen Noemí. Llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Puedes notar esto? Se había ido a Moab en busca de placer, de estabilidad, de un buen pasar. Pero todo lo que consiguió fue amargura. ¿Cómo podría llamarme Noemí? Ya no tengo a mi marido, ya no tengo a mis hijos, perdí a mi familia. Yo misma casi me muero, vine con una nuera y ella ni siquiera es judía. No vale la pena seguir allá. Aférrate a Cristo, vuelve a morar a la sombra del Omnipotente. Vuelve de corazón. Si tienes que reconocer que en Moab te amargaste, díselo al Señor. Lo importante es que recuperes a Noemí, y la única manera de hacerlo es que vuelvas a los brazos de Dios lo antes posible, no mañana, sino hoy mismo. Quizá alguien diga, esta predicación no es para mí. Yo estoy bien, yo asisto a la iglesia, yo estoy contribuyendo con mis ofrendas, con mi servicio, pero ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde están tus afectos? ¿Te has mantenido bajo la nube? Reconoce que te has equivocado. Reconoce tus pecados, tus transgresiones. Vuelve a la casa de pan. Qué bien se siente el olor a pan calentito, ¿no? El Señor te espera para que te sientes a su mesa nuevamente y gustes de ese pan maravilloso de su presencia en tu vida. Si eres joven, vuelve al consejo de tus padres. Si te has alejado de la comunión, vuelve al consejo de tus pastores, de tus líderes. Entra a morar a la sombra del Dios omnipotente. Vuelve al lugar donde el pan está asegurado. A veces hay crisis, pero el pan está garantizado. En Moab también había crisis. Una crisis permanente. Una falta de pan permanente. Porque en Moab está lo que se rebela contra Dios. Está lo ilícito. Está lo incestuoso. Nadie puede ser bendecido estando en Moab. Según la ley judía no podía entrar en la congregación ni moabitas ni amonitas. Quiere decir que estando dentro de la filosofía del mundo, no tienes ninguna posibilidad de tener comunión con Dios. Termino haciendo un solemne llamado. Si por alguna razón el Espíritu Santo te ha amonestado por la palabra en esta hora, si has notado que estás fuera de la nube de Dios, si entiendes que te estás deslizando de la sombra del Señor, corre rápido hacia el corazón de Dios. Oh, aleluya, Él no echa a nadie fuera. Dice su palabra que el corazón contrito y humillado Él no desprecia. Por el contrario, Él nos recibe con brazos abiertos porque no quiere que te pierdas. Tampoco quiere que se pierda tu familia. Él no quiere que te mueras espiritualmente. Por eso es tan importante que vuelvas al Señor ahora mismo. Yo le invito a que usted considere esta invitación de Dios y que se pueda examinar por algunos momentos. Que pueda tomarse un momento para reflexionar y piense en este Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo
morará bajo la sombra del Dios Todopoderoso. Yo no sé qué es lo que le estás diciendo a Dios en este momento, pero yo te sugiero que le digas al Señor toda la verdad. No traigas excusas delante de su presencia. Por ahora ninguna tiene validez. Creo que tenemos que considerar los llamados de Dios como tiempos decisivos. Si es necesario, cambiamos el rumbo de nuestra vida. Si por alguna razón estás en medio de una crisis, si ves que tu fe está tambaleando, por favor no lleves a tu familia, no la arrastres. Ora también por ella en este momento. He visto matrimonios, padres, que después de haber servido al Señor se vuelven al mundo. Y sabe lo que es más triste. Ellos no vuelven solos. Los hijos también son arrastrados. No te acomodes a una vida vacía espiritualmente hablando. Hay pan en la casa de pan. El que habita al abrigo del Altísimo, aunque falte el pan, morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero si te sales de la sombra del Todopoderoso, y si llevas contigo a tu familia, todo lo que tendrás será amargura, no alegría. Vamos, dile al Señor en esta hora: Señor, yo quiero volver al lugar donde tú me llamas. Yo quiero volver a ser Noemí. Yo quiero saber lo que es la alegría, el gozo, las fuerzas que vienen de ti. Yo quiero experimentarlos. Puedes decírselo al Señor. No sigas llamándote Mara. Hoy Dios quiere cambiar tu identidad. Quizás diga: pero yo nunca me he ido de la iglesia. Pero ¿está tu corazón allí? ¿De verdad valoras tanto la obra del Señor que estás dispuesto a entregar algunas cosas, algunos compromisos con tal de servirle a Él? ¿O cualquier cosa es más importante que tu devoción a Dios? Vamos, analízate por la palabra del Señor. Dale tu corazón al Señor y vuelve a la comunión con Él. Que Dios te bendiga. Nuestra crisis.